Muy buenos días o noches, dependiendo de en qué momento nos veas. Es para mí un gusto grande el estar con mi amigo Omar Camero y Laura Palma. Ambos son especialistas tributaristas y expertos en precios de transferencia. Para todos ustedes, amigos, les damos un cordial saludo. Amigos de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, le damos un saludo en el día de hoy, pues les deseamos lo mejor en sus negocios, en sus actividades. Igualmente, pues las redes privadas también, clientes, amigos y aliados. Todos sean muy bienvenidos. Omar Camero y Laura, en este momento que nos ven, nos van a hablar de un tema muy interesante. Y a ver, Omar y Laura, ¿de qué se trata este tema de precio de transferencia? A ver, Lucas, gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia. El tema de precio de transferencia es un tema que a nivel mundial realmente tiene más de 20 años. Sin embargo, aquí en Panamá surge con la Ley 33 del año 2010. En aquel momento solamente aplicaba precios de transferencia para las empresas o los países con los cuales Panamá tenía un convenio de doble imposición. En aquel momento además teníamos un convenio con México y España. Después de la ley 33, se promulgó la ley 28, en la cual abre el abanico para todas las empresas que tengan transacciones relacionadas, ya sea que Panamá tenga convenio de oposición con ese país o no. ¿Sí? Okay. Y explícanos un poquito acerca de qué es una empresa vinculada a una empresa relacionada para una empresa panameña que tiene o hace negocios. Ok, una empresa vinculada, en temas de precio y transferencia hay que ver el tema de obligatoriedad de dos perspectivas. Uno, tiene que tener la transacción con tu parte relacionada en el exterior, ¿sí? Y tiene que cumplir con el tema de vinculación. El tema de vinculación se ve desde varias perspectivas. Uno, el tema accionario. O sea, una sucursal aquí en Panamá, que su casa matriz está en España, son vinculadas, ¿sí? O una empresa, la cual, por ejemplo, tenga un 60% de participación en una panameña, pero no es 100%, puede tener una participación directa o indirecta. Sí. ¿Ok? O sea que hay una vinculación, significa que estoy siendo administrado o coadministrado por Sí. una empresa que está fuera de Panamá. Exacto, sí. O que desde Panamá, yo estando en otro territorio fiscal, yo la controle y haga lo mismo, ¿cierto? Exacto, el tema de, como mencionas, el tema de control va mucho más allá del tema accionario realmente. Un tema de control administrativo en la toma de decisiones ya tiene un tema de vinculación, ¿sí? Un tema de control, en el tema, por ejemplo, como mencionaba Laura que estábamos conversando, tema de comercial. Un contribuyente panameño que tiene un único proveedor, ese único proveedor puede hacer un control sobre ese contribuyente panameño. Entonces, no hay un tema accionario ni un tema administrativo, sino un tema de control que va mucho más allá de lo que dice la norma. ¿Sí? Esta situación es muy común. Hay muchas empresas en Panamá que solamente tienen un solo proveedor en el exterior, ¿ok? Y representan con exclusividad, con ciertas calificaciones de relación de negocios muy privadas, pero tienen un solo proveedor. Entonces, ¿hasta dónde ese control se puede medir en algún momento determinado y decir, bueno, mira, tienen una relación de proveedor-cliente, pero realmente están vinculados? Sí, pasa que el tema de control de este proveedor en un momento dado, si quiere subir el precio y tú no lo aceptas, te quedas sin ese proveedor, entonces no puedes vender. O lo contrario, si tienes un único cliente, ¿sí? También por el otro lado, también tiene un control de una manera prácticamente, o sea, el cliente ejerce un control sobre ti, ¿sí? Porque al tener un solo cliente, un solo tipo de ingreso, o sea, en el momento dado que ese cliente te deja, te dice, bueno, la empresa o desaparece, ¿sí? Claro. O sea que la relación que de momento es por el tipo de relación, ¿cierto? Lo que sucede es que es el nivel de injerencia que puede ejercer
o mi único proveedor o mi único cliente en la relación comercial. Incluso la supervivencia de mi propia empresa está tan intrínsecamente relacionada con ese único cliente o único proveedor que si desaparece mi empresa y la actividad económica que está ejerciendo esa persona jurídica, inmediatamente tiende a desaparecer también. Claro. Entonces, ahí podemos ver claramente que no hay una injerencia o un ejercicio de poder accionario, no hay un ejercicio de poder administrativo, no hay un ejercicio o emisión realmente de coerción o de poder en toma de decisiones, pero sí hay una fuerte incidencia en el desempeño comercial. Entonces, cuando existe esa incidencia y esa fuerte relación de entrelazamiento entre todos dos agentes económicos, existe una vinculación comercial que entonces permite que exista la vinculación, y a partir de esa vinculación en el intercambio comercial, compra o venta de bienes y servicios, surgen entonces transacciones que recaen o que son sujetas al análisis de precio de transferencias. Entonces, podemos vernos con situaciones donde empresas panameñas pueden pensar de que no son empresas vinculadas ni relacionadas. Exacto, pueden ser empresas con no, pero es que ellos no son accionarios míos. Yo no soy ni subsidiaria, ni soy filial, ni pertenezco a esa empresa, a ese grupo multinacional. Yo simplemente soy un distribuidor exclusivo o simplemente soy una franquicia, pero nada más, solamente comercial. Pero si eres un distribuidor exclusivo donde solamente vendes X marca, X producto, y donde si te restringen la proveeduría de esos productos, pierdes tu actividad económica, dejas de existir en la práctica, entonces existe vinculación. Muy bien. Omar, ¿qué nos puedes decir con respecto a los temas relacionados a la obligatoriedad de las normas de precio de transferencia? Si yo soy un empresario panameño y no hago o no declaro mis operaciones con partes relacionadas, ¿qué consecuencias el sistema, en base a las leyes vigentes en Panamá en este caso, y las internacionales, pueden ir en contra de la empresa? O yo me puedo encontrar de repente, como una vez me pasó a mí con un tema de un cliente que apareció una multa de $400,000 y casi todos nos embarramos. Nadie sabía de dónde iban a salir los 400,000 y fue por un enredo de precio de transferencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la legislación panameña que habla de una multa del 1% de la transacción, pero si una empresa tiene transacciones de ingresos, costos y gastos, es el 1% de cada una. ¿Sí? Incluso también se puede dar para compra de activos también. Si uno compra un equipo robante, también es una forma, también tiene que saber evaluar si cumple con precios de transferencia. Sí. El tema aquí también es que creo que hay un tema también pienso yo de cultura, en la cual el contribuyente prácticamente hace el estudio por cumplir con la norma, pero el tema de precio de transferencia va mucho más allá. Más un tema de precio de transferencia se usa para temas de planificación fiscal también. Si tú te anticipas a hacer estudios antes de cierre fiscal o antes que presentes de declaración de renta, no debes tener ningún problema, porque ya tú haces las corridas y esto. Antes. Sí. Con tiempo. Con tiempo, sí. Claro, claro. Ok, yo les hago una pregunta que puede ser de alguna de las personas que nos escuchan en este momento a través de las redes sociales. Y antes, las empresas, ¿qué hacían? Las empresas segregaban el costo dependiendo de dónde pagaban menos impuestos. ¿Okay? Sí. Ejemplo, si el producto lo podíamos vender desde Panamá, se vendía desde Panamá porque la tasa de impuestos de la renta de la ganancia era menor. Entonces, empresarialmente, ¿qué se hacía? Se pagaba o se importaba más o se vendía más dependiendo de dónde la tasa era menor. Al existir las normas internacionales de precio de transferencia, ya regula esto y obliga a las empresas de que cuando hacen operaciones entre sí, tengan un estudio. Laura, ¿qué nos puede decir acerca de ese estudio? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Y por qué a veces la gente se queja del costo, de que los profesionales que se dedican a precio de transferencia cobran
Por eso, y por qué tan alto el costo, y realmente cuál es el valor que tienen los estudios de precio de transferencia, que son los que la norma fiscal te obliga a tener en el momento de una auditoría fiscal en donde tienes operaciones con partes relacionadas. Bueno, surge para hacer como un antecedente. Inicialmente, cuando surgían estas operaciones donde se buscaba identificar dónde habían beneficios fiscales al momento de establecer dónde voy a generar mayores costos, se detectó eso, donde hay jurisdicciones de baja imposición, nula imposición, donde la utilidad no se veía afectada y donde obviamente se genera mayor utilidad al grupo empresarial. Pero entonces, al efectuarse este tipo de análisis, este tipo de estudios, lo que se busca es determinar que exista sustancia y transparencia, es decir, que no es solamente que yo esté efectuando transacciones u operaciones comerciales con los diferentes miembros de mi grupo empresarial o de mi vinculada comercial, sino que yo debo demostrar que esas operaciones realmente fueron efectivas, que realmente se hicieron, que no es simplemente que vamos a simular un contrato o hacer un contrato donde se simula una operación de préstamo o de servicio o de capacitación que yo recibí o que estoy efectuando y que simplemente se reduzca al papel, a contratos, a facturas, a transferencias electrónicas de pago. No es solamente eso, hay que realmente demostrar que sí se hizo la capacitación, de que realmente se prestó un servicio, de que realmente fui sujeto de un crédito que me efectuó mi vinculada o que yo le otorgué a una vinculada porque cumplí con los mínimos requerimientos de cualquier agente financiero que prestara ese servicio financiero, ¿no? Claro. Simplemente que soy una empresa que efectuó cualquier otra actividad económica, pero que en este momento puntual estoy actuando como un agente financiero. ¿Qué sucede? Este tipo de análisis se efectúan no es solamente a nivel de contabilidad, a nivel legal o a nivel financiero o económico. Es un estudio que abarca inicialmente esas áreas, pero dependiendo de la actividad económica de la empresa o del agente económico, puede involucrar otro tipo de profesionales, ingenieros, actuaristas. Entonces es un estudio altamente técnico, donde se considera información muy privilegiada del contribuyente, de las empresas que estuvieron involucradas dentro de la operación comercial y también de la información del mismo grupo empresarial, es decir, empresas que quizás no estuvieron involucradas en la transacción, en la operación comercial, pero que hacen parte del grupo. Entonces hay que explicar de una forma entendible para la administración tributaria cómo es el desempeño del contribuyente, de las empresas que estuvieron vinculadas en la operación comercial, de cómo funciona la multinacional en sí, cómo está expuesta o cómo es su desempeño a nivel global, así como las naturalezas o las particularidades de todas las operaciones comerciales que se den en el año fiscal que estamos analizando. Claro. Entonces, una empresa puede, así como puede suscitarse una sola operación, digamos, de compra-venta de inventario, pueden suscitarse compra, venta de inventario, servicios administrativos, que si se dan, hay que demostrar que realmente se dan esos servicios y por qué los contrato con ella y no con un outsourcing, si me sale más económico, y lo tengo en sitio, y no lo tengo afuera. ¿Por qué ese beneficio? ¿Qué es eso excepcional que me brinda que prefiero escogerlo a ellos y no escoger uno local? Entonces hay que explicar con mucho detalle todas esas particularidades porque son elementos que pueden ser sujetas a un escrutinio por parte de la administración tributaria. Claro, y no hay límite, o sea, yo puedo tener una operación pequeña de $100 como puedo tener una operación de 10 millones con una parte vinculada. Debo tener el estudio independientemente de uno o de la otra. Sí, porque en ningún momento en la norma nos dice un límite de operación. monto de operación. Simplemente nos dice
si tú como agente económico, como contribuyente en la República de Panamá, efectúas transacciones con parte relacionada hasta, haciendo un paréntesis, hasta el 2018, pero, año fiscal 2018, con parte relacionada ubicada en el exterior, que tenga que ver a nivel de resultados, ingresos, costos o gastos, o de los tres, tienes que presentar tu informe de precio de transferencias, informe y estudio. Importantísimo, esto sí hay que tenerlo muy presente. Lo que reportamos en el formulario especial de precio de transferencias tiene que estar homogéneo con lo que se reporta en el informe de declaración de renta, porque hay líneas especiales a nivel de ingreso, a nivel de costo y a nivel de gasto, donde reportamos operaciones con vinculares. Si los valores que se reportan en estas líneas especiales no concuerdan con la información que plasmamos en el reporte especial de precio de transferencias, entonces hay una asimetría, es decir, hay una falta de equilibrio en la información. Claro. Entonces, esa falta de igualdad en la información lo que ocasiona es que surjan dudas por parte de la administración tributaria y que va a llamarles a una revisión. Claro, claro. ¿Cuál es el comportamiento que ha tenido la Oficina de Impuestos en Panamá, Omar, en cuanto a estos cuidados de precio de transferencia? Las auditorías fiscales en este momento, ¿hasta dónde han sido efectivas? ¿Por dónde vamos en ese nivel de madurez de lo que es esta parte de control y de tributación internacional? Bueno, yo creería que en lo que es precio de transferencia, la administración tributaria ya ha hecho algunos alcances que incluso están en el Tribunal Tributario. No son muchos casos en sí, pero por ejemplo, te pongo algún caso que puede ser que un contribuyente estaba obligado a hacer el estudio de transferencia de una empresa de zona libre. No lo hizo y la DGI le estableció una multa. Se tuvo que ir al Tribunal Tributario, en la cual está objetando, apelando esa reconsideración. Hubo otra, por ejemplo, que hay muchas personas que piensan que porque el estudio lo hacen en otro país, ese mismo estudio lo puedes traer acá igualito. Eso no funciona, no funciona tampoco. Tiene que haber un estudio en Panamá. Exacto, que cumpla con la legislación local. Claro. Lo que pasa es que los enfoques cambian. No es lo mismo cuando hacemos una transacción donde yo soy quien, donde esa transacción para mí es un gasto o un costo, y la contraparte de esa operación, esa transacción va a ser un ingreso. Entonces, dependiendo de donde yo me ubique en la operación, el enfoque es completamente diferente. Eso por un lado. Y por el otro lado, de la posición del TAR, es al analizar la situación de las empresas de zona libre, si son sujetas o no a la temática de precio de transferencias. La mentalidad regular, o sea, el primer pensamiento que se nos llega es: no, porque estamos en zona libre, no somos sujetos a impuestos sobre la renta, así que por ende no me debería aplicar. ¿Qué sucede? En la práctica, quizás sí, efectivamente, están en un área económica especial, un régimen económico especial, donde no están sujetos a renta, pero si existen transacciones con partes relacionadas en el exterior, haciendo el paréntesis que hicimos anteriormente hasta el periodo fiscal 2018, se efectúan operaciones con partes relacionadas. Si existen esas operaciones, hay que reportarlas. Claro. Porque si se dan, es mejor reportarlas. Y Lucas, tomando tu pregunta sobre el tema de tributación internacional, recordar que Panamá está haciendo grandes esfuerzos para salir la lista gris. Uno de esos puntos lo ha llevado a reformar el tema de obligatoriedad de precio de transferencia, por ejemplo, en zona libre de Colón, en sede de empresas multinacionales, en Panamá Pacífico, Call Center y la ciudad de Sever, que antes, en 2018, o sea, no estaban obligados. Ya con el cierre del periodo 2019, esas empresas que tengan transacciones con partes relacionadas y que estén ubicadas en estos lugares están obligados a hacer estudios de precio de transferencia. Claro. Sí. Sí, porque hay tipos de
de situaciones, ¿no? Ejemplo, hay empresas de zona libre que están constituidas en zona libre bajo las normas de zona libre y su operación en zona libre, pero resulta que esa empresa tiene parte vinculada con una empresa fuera de área de zona libre, ¿ok? Así es. Eso por un lado, o sea, e igualmente fuera de Panamá, Ajá. o sea, en otras jurisdicciones. Entonces, muchas de las personas que nos escuchan, de repente les suena algo por allí y les da algo de preocupación, dirá, oye, no le hemos puesto cuidado a eso y nos va a traer una sorpresa por ahí, alguna situación. Y la idea de que tengamos este panel y que en el día de hoy, pues, que es un panel tributario en cuanto a precio de transferencia, es para alertar a las personas que nos escuchan para que de momento, pues, prendan las alertas, busquen las consultorías, busquen los asesores, porque esto le puede representar una contingencia si es detectada por los sistemas tributarios, donde realmente el costo va a ser elevado. Pero siguiendo en esa línea, Omar, hay fundaciones de interés privado también que en algún momento determinado están involucradas en algunos movimientos. Entonces, ya sabemos lo que es la parte vinculada. ¿Qué le podemos decir a esas empresas que de momento tienen una operación en un área especial en Panamá y que tienen operación con otras empresas panameñas, pero fuera del área donde están? ¿Qué deben ellos hacer? ¿Qué deben ellos considerar? ¿Y cuál sería la recomendación? Sí, la recomendación primero, si tienen transacciones con tu parte relacionadas, ya sea en el exterior o local, tiene que estar sujeto a realizar el estudio de precio de transferencia. Realizar el estudio, nosotros recomendamos siempre hacer el estudio antes de presentar declaración de renta. Ya una vez presentada la declaración de renta, y supongamos que cuando vayamos a hacer el estudio, los rangos o el método que está diferente a la transacción o da que hay que hacer un ajuste, o sea, entonces queda ese tema que hacemos una rectificativa. ¿Qué pasa si la DI nos audita? Exactamente. Sí. Y este tema va un poco más allá también, porque si es una empresa que está en España, tiene una afiliada o sucursal aquí, si la DGI te hace un alcance aquí, lo que te va a crear es un tema de doble tributación, porque en España va a decir, oye, mi transacción sí cumple, pero acá no está cumpliendo. ¿Me explico? Entonces, para tú liberarte de ese tema de doble imposición, tienes que irte a aplicar convenios de doble imposición. Sí, que no es un tema que se resuelve tan rápido como nos gustaría. Exacto. O sea, Claro. Muy bien. Laura, en lo que es el estudio, si viene la inspección fiscal y yo como empresa no tengo el estudio, ¿qué me sucede? Bueno, difícil. ¿Por qué? Porque a partir del estudio, a partir de lo que es el libro, de analizar las cifras, de generar los resultados, es que podemos resolver o llenar el formulario declarativo de precios y transferencias. Entonces, como lo te decía ahorita, es muy importante la simetría a nivel de formulario de renta, formulario de precios y transferencias, pero también con el estudio, porque la información que aparece en los tres documentos tiene que ser la misma. ¿Qué sucede con el formulario de renta? El formulario de renta nos plasma montos, monto a nivel de ingreso, costo y gastos. Formulario de declaración de precios y transferencias ya no es solamente montos, ya es información de las vinculadas, si existe o no convenios, cómo analizamos esas transacciones, si fueron de ingreso o de egreso, si fue a nivel de el tipo de operación, ¿no? A nivel de compra-venta de bienes o servicios, prestación de servicios, uso de intangibles, en fin, cómo se analizó. Entonces ahí viene la información adicional que solamente podemos obtener a través de haber hecho el análisis, de haber hecho los estudios. Claro. Entonces, difícilmente puedes llenar el formulario 930, que es el formulario especial de precios y transferencias, si no has jugado con toda esa información financiera del contribuyente, no has trabajado con ella y no la has procesado. Claro. Sí, para agregarlo del aula, la legislación te da 45 días Sí. para cuando te solicitan el estudio. Pero una cosa es hacer el estudio previo y otra cosa es hacerlo apurado. Sí. No es lo mismo. No, Para nada. Perdón, en los primeros años, cuando se implementó la norma, que fue el año 12, en los primeros años surgió ese problema,
que habían contribuyentes que habían llenado a la ligera el formulario de precio de transferencias y se cometieron muchos errores para tratar de simplemente cumplir con el término de presentar el formulario 930, que es el de precio de transferencias. Pero para llegar al momento de reconstruir y hacer el documento técnico, el libro, es muy difícil poder sustentar errores muy graves que se plasmaron en un formulario. Entonces, lo que surge en esos casos es que es un buen candidato para revisión de la DGI. Claro, es un candidato para una auditoría de 3 cifras. Sí. Porque si no se causa por el impuesto, se causa por la multa. Exacto. Eso es. No, y tenemos que saber, y las personas que nos escuchan, esto es un tema de cuidado. A nuestros clientes, a nuestros conocidos, hace tiempo ya se le está. Porque esta cultura de estudios de precio de transferencia no es algo hasta cierto punto nuevo todavía. Todavía que muchas empresas, pero ya las empresas grandecitas o medianas ya están alertas, muchas, por sus asesores que les han ayudado. Ahora les pregunto, en estos comparativos, o sea, ¿cómo me veo yo afectado en un momento determinado con el precio de transferencia en el sentido de que apliqué mal algo? Eso sí es bueno para poderlo saber, porque muchas empresas tienen su costo y entre ellas mismas se costean. O sea, se costean productos, se costean servicios, inclusive. Es muy dado el tema de los servicios. O sea, el call center me lo manejan en Colombia. Esa empresa le manda una factura a Panamá para que Panamá pague ese servicio. Por decir call center, que es muy común. Hay otros tipos de productos que de momento entre las relacionadas se cargan el costo de producción también, o de gastos de logística. Entonces, si nos pueden hablar algo de la partecita esta de que cómo entonces, si las empresas tienen ese tipo de cargos y de relaciones entre sí, ¿qué elementos deben considerar para qué? Para saber de que están dentro de los términos de precios de transferencia. Porque acuérdense que el precio de transferencia se hace al final del periodo, de un periodo, pero muchas cosas ya se hicieron en el periodo. Entonces, ¿dónde puede haber equivocaciones por parte del contribuyente? Que es donde más le teme, en el sentido de que, oye, cargamos mucho el costo, ¿cómo es el tema? ¿O en qué nos ayuda el precio de transferencia para resolver eso? Bueno, cuando hay esas situaciones en donde nos distribuimos costos entre varias vinculadas, entre varias empresas, debe hacerse una planificación. Es importante porque no es solamente esperar al momento en que tenemos que hacer cumplimiento ante la administración tributaria, cumplimiento ante renta, cumplimiento ante precio de transferencias y cumplimiento ante el estudio, el libro técnico, sino que es importante hacer la planificación. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas que está vinculada o que está involucrada en esa operación donde se está haciendo distribución de costos tiene una participación, pero identificar esa participación dentro de ese grupo o dentro de ese 100% de los costos no es fácil. Entonces se requiere de hacer un trabajo extenso, un trabajo serio, para poder determinar esas participaciones y poder hacer una distribución a cabalidad con certeza, con seriedad. No es simplemente somos 5, el total de costos es 100, dividamos 100 entre 5 y 20 para cada una. No es tan a la ligera. Entonces, esa distribución tiene que sustentarse con cifras reales que van a ser valoradas por los técnicos de las administraciones tributarias, porque igual esa información que nosotros como contribuyentes en Panamá, esa información que eventualmente se le va a pasar a las diferentes vinculadas afuera o pertenecientes al grupo, quienes deben tener la información y que a su vez se pasará a la casa matriz, quien es la que reportará en su administración tributaria, en su jurisdicción, un reporte, resumen del comportamiento de todo el grupo, que vendría siendo el reporte country by country o el reporte país por país. País por país, exactamente. Entonces, no es simplemente a nivel, digamos, de Panamá, que resolvamos el asunto para salir del paso, porque a la final, esa solución, o esos resultados, si no son bien plasmados y bien sustentados, van a efectuar
problemas más adelante al momento en que la casa matriz tenga que efectuar esa información resumen. Claro, claro. Para agregar, lo importante aquí también es que las empresas tengan una política de precios de transferencia, establecerla. Una política, claro. Establecerla, revisarla, y se debe revisar anualmente estos temas porque los precios van cambiando, el comercio a nivel mundial también va cambiando y va evolucionando. Claro. O sea, todo eso hay que verlo. Claro. Y por eso siempre hablamos de planificación en tema de precios de transferencia y no solamente de cumplimiento. El cumplimiento es prácticamente lo final, la planificación es antes de eso. Cumplimiento es como la tarea a última hora, ¿cierto? Muy a corto plazo. Sí, y es muy común en las administraciones financieras, no, hagámoslo en Panamá porque sale más económico, no, busquemos en Colombia porque de allá, entonces, claro, muchas decisiones se hacen en el camino. Exacto. En el camino, pero si no hay una planificación, ahí puede haber los errores que de momento se pueden cometer. ¿Por qué? Porque entonces, esta información de los estudios de transferencia, a ver, escuchaba, ¿hasta dónde van a ser intercambiados con otros países? Es muy bueno saber de que ya somos contribuyentes prácticamente globales, ¿cierto? Sí. Ya hay una oficina de tributación internacional en Panamá que trabaja o está adscrita a la Dirección General de Ingresos. O sea, realmente el escenario internacional ya está cercano al local, ya no hay diferencia, estamos aquí mismo. Me pueden comentar y a todos los que nos escuchan en este momento, pues, hasta dónde esa verificación internacional hoy día es cierta a través de los estudios de precios de transferencia y hasta dónde se puede ver afectada una empresa en un momento determinado con sus realidades en algún momento determinado, ya que no es nada más una administración tributaria la que puede ver esos estudios, sino estamos hablando de varias. ¿Qué nos puede decir? Sí, en este tema hay un tema de archivo local, que es el tema de precios de transferencia. Y lo que mencionaba Laura está el tema del country by country. Entonces, el country by country lo que hace es ver el escenario de todas las empresas del grupo. Del grupo. Sí. Por ejemplo, antes se citaba mucho que muchas empresas tenían transacciones con su parte relacionada en países de baja o nula tributación, no agregaba ningún valor. Claro. Entonces, hoy con ese country by country, tú tienes que adicionalmente decir, bueno, ¿qué empleado tú tienes en ese país? Si no tienes empleado, ¿qué tipo de transacción tienes? ¿Me explico? Claro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una transacción con este país que es de baja nula tributación y no tiene empleado y los importes son altos, elevados, ya la administración tributaria sabe que esa transacción realmente no agrega ningún valor a la empresa. Claro. Entonces la va a objetar. Ah, ok. Sí. Correcto. Y adicionalmente lo que te mencionaba antes, el tema, ¿qué implicaciones tiene? Un tema de doble imposición. Sí. Sí. Aprovechando el tema, hay países que tienen, que son paraísos fiscales, ¿ok? Sí. Panamá no es un paraíso fiscal, pero no. Hay países que son paraísos fiscales en el Caribe. Es más, que su negocio es con respecto a eso. He visto de que tanto las de British Virgin Island como Belice y todo lo demás han pasado leyes de suficiencia económica. ¿Qué pasa con esas empresas? Muchas empresas panameñas, las dueñas son BVI o son Belice o son compañías offshore de otras jurisdicciones. ¿Qué sucede con esas empresas? Porque definitivamente están en el plano de acciones, e inclusive algunas hasta facturan y venden comisiones internacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto a eso? Porque en Panamá es un hecho de que muchos grupos empresariales utilizan las offshore pues, para efecto de conservación del patrimonio, por estrategia fiscal y todo lo demás. Pero esas offshore, ¿hasta dónde tienen un impacto para los estudios de transferencia? Sí. Lo que siempre busca la legislación es lo que decimos, sustancia sobre la transacción. Sí. La administración tributaria, a mi opinión, todavía no ha llegado a afectar este tipo de transacciones con este tipo de países donde está Islas Vírgenes o lo que sea. Del Caribe. Del Caribe, sí. Pero va a llegar ese momento en que va a pedir un tema de sustancia. Sí. Entonces ahí sí, entonces esta transacción tiene que ver cómo esa transacción le agrega valor. Ahora, esos países también ya están viendo temas de sus regulaciones y cada país está viendo cómo
cada contribuyente le va exigiendo información, ¿sí? Porque ya es un tema no solamente de Panamá, sino de todos esos países que la OCDE le está pidiendo, oye, requerimos sustancia, requerimos información, ¿sí? Requerimos reportes. Requerimos reporte. Claro. Y sí, es una realidad porque pues, he visto en las últimas semanas cómo realmente, es más, ya hay hasta una evaluación para el tipo de operación, si hay una clasificación. Y si el negocio es de esa naturaleza, tiene que ir y tener oficinas allá. Si quieres tener estar en una jurisdicción como esa. Entonces, tenemos que ser conscientes que el mundo internacional ha cambiado. Las normas de precio de transferencia es el mejor ejemplo. Exacto. Es el mejor ejemplo. Y muchas personas que me escuchan, que son empresarios, personas que tienen negocios y que quieren crecer, el tema es que los negocios es una profesión. El ser empresario es una profesión, es algo que todos los días tienes que nutrir. Y esta es una realidad hacia la legislación mundial, en donde unos países entraron primero y otros después, perfecto, pero al final todos vamos a estar, como decimos en Panamá, en el mismo sancocho, todos juntos, todos mismos, porque al final vamos a tener que cumplir normas. Empresas en Estados Unidos también que es muy común también que haya empresas que de momento tienen algún tipo de vinculación. ¿Qué le podemos recomendar a las personas que nos escuchan que forman parte o son corporativos que trabajan en la parte financiera de las empresas? Muchos son dueños de empresas o son accionistas de empresas. En cuanto a los cuidados que tienen que tener en el tema de precios de transferencia, ¿qué es lo más importante? ¿Qué recomendaciones le podemos dar? E igualmente también, ¿cuál es la forma de poder resolver las dudas que pueda tener? Porque no todos los profesionales manejan este tema. Muchos abogados no manejan este tema, ni muchos contadores tampoco. Esta es una especialidad dentro de un área que se ha venido desarrollando y tantas profesiones, porque Laura es economista. Exacto. Omar es contador y es tributarista. Entonces vemos que aquí convergen muchas cosas. Eso. ¿Qué le podemos decir a esas empresas para que de momento, recomendaciones para de cómo manejen el tema de precios de transferencia, cómo eviten problemas y cómo garanticen un buen resultado? ¿Omar o Laura? No. Bueno, inicialmente hacer la revisión, hacer un diagnóstico. Si un autodiagnóstico inicial, establecer, tengo vinculadas, es decir, tengo empresas que pertenecen a un mismo grupo familiar, a un mismo grupo empresarial, o tengo una vinculación comercial, tengo un solo proveedor, un solo cliente. Actualmente, ya a partir del periodo fiscal 2019, hago operaciones con vinculadas que estén en áreas económicas especiales. Si estas respuestas son afirmativas, ya califico para análisis de precio de transferencias. ¿Qué debo hacer? Contactar a mis asesores contables, a mis asesores tributarios, porque debo aprovechar ese tiempo en el que actualmente estamos elaborando renta, estamos elaborando auditorías, para no dejar que llegue el término de presentación del 930, que sería el formulario de precio de transferencias. Que es hasta el 30 de junio, ¿no? ¿Cierto? Hasta el último día de junio, sí, Sí. 30 de junio, en el que se presenta la información declarativa, pero que surge, no es solamente presentarla, y como les comentaba ahorita, para poder presentarla se requiere hacer un trabajo para poder llegar a los resultados que se van a plasmar. Correcto. Y actualmente el formulario 930 ya surgió una modificación bastante grande. Inicialmente el formulario era solamente informativo, es decir, se plasmaba quiénes eran las vinculadas, en qué jurisdicciones estaban, los montos y el tipo de transacción. Ahora nos piden, además de esa información, si estoy en un área económica especial, si tengo un beneficio fiscal, si mi casa matriz en qué jurisdicción está, los ingresos consolidados de mi grupo, cuándo fue el último periodo fiscal que se consolidaron los estados financieros. O sea, ya me están pidiendo información mucho más precisa y profunda, no solamente mía como contribuyente, sino de mis vinculadas con las de transacciones, sino que también en mi casa matriz. ¿Qué sucede con este formulario nuevo que me pide toda esta información? Está amarrada la información del contribuyente con la renta, la información de mi vinculada con los estudios,
y la información de mi casa matriz con el reporte que debo de hacer de country by country. Es decir, si mi casa matriz, que son pocas aquí en Panamá, pero estuviese aquí en Panamá, está obligada a presentar country by country aquí en Panamá. O si soy una relacionada, pero que no tengo que presentar esto, porque obviamente soy una relacionada pequeña, una filial, no subsidiaria, debo informar a la DGI cuál es mi estatus y quién de los miembros de mi grupo empresarial o multinacional es la encargada de presentar el country by country y en qué jurisdicción. Entonces, estamos amarrando todo lo que son los requerimientos mínimos que se plasmaron por la orden a nivel de BEPS. Estamos plasmando local file, master file y estamos plasmando country by country. ¿Qué sucede en el caso particular de Panamá con las modificaciones que se dieron en los últimos 3 años? Unificamos en este nuevo formulario y en los cambios de la información que debemos plasmar en el documento técnico, local file y master file. Es decir, nos están pidiendo información de mi contribuyente panameño, pero también debo plasmar la información de mis vinculadas en mi grupo empresarial. Así que, como quien dice, estamos unificando criterios a nivel mundial, no solamente a nivel de parámetros de la OCDE, sino también a nivel de regional. Estamos llegando a los estándares de transparencia, de información, así que es muy importante no dejarlo atrás. Importante también, Lucas, que cada transacción esté soportada. O sea, un servicio tiene que tener un contrato, ¿sí? O préstamo, debe haber un contrato. ¿Sí? Entonces, no puede ser que te facture 50.000, 60.000 y no hay un contrato de por medio que te diga las cláusulas, que te diga los beneficios, que te diga que agrega valor. Que te diga los servicios, los tiempos, los entregables. Ya todo soportado. Sí. La cultura de gestión de negocios internacionales muchas veces es envía la transferencia, mándala, nos unimos ya, no hay problema, todo se arregló, hagamos. Es la informalidad en esos temas. Resulta que con proceso de transferencia tenemos que retomar la formalidad y una de esas es los contratos entre partes y partes, ¿cierto? Sí, exacto. Y este tema de proceso de transferencia ya es un tema mundial. En Centroamérica prácticamente el único país creo que todavía no lo ha implementado creo que es Nicaragua, ya tiene Costa Rica, Guatemala, Honduras, sí, prácticamente todos los países. Todas las jurisdicciones. Todas las jurisdicciones, sí. Incluso yo aportaría algo, que adicional a lo que son los documentos formales de cualquier transacción, como serían los contratos o las facturas o los documentos de transferencia de pagos, es muy importante también tener presente que los documentos administrativos, las órdenes de compra, las órdenes de ejecución, los informes de entrega de un servicio prestado, este tipo de documentación, que no es unas documentaciones legales ni documentaciones comerciales, sino enteramente operacionales y administrativos, son fundamentales para probar la existencia y eficacia de la prestación de un servicio, de la recepción de ese servicio, incluso de que la transacción es real, porque ya no estamos hablando de que simplemente la formalidad legal, sino que estamos hablando de que haya existido realmente la prestación o la recepción de un servicio. Y ese servicio tiene que haber un valor. Un valor. Como decimos. Tiene que haber valor. Hemos hablado de varios términos. Tiene que haber valor, tiene que haber sustancia. ¿Okay? Hemos hablado de vinculación, hemos hablado de empresas propiamente relacionadas, hemos hablado del 930, del popular 930, que es de obligación presentación, si estoy en la condición de empresa relacionada o vinculada. Hemos hablado también de las multas que corresponde el no declarar mi vinculación con respecto a esto. Bien. ¿Cree usted que la tecnología internacional va a determinar inclusive o va a saber por anticipado de que las empresas están relacionadas? O sea, ¿hasta dónde la tecnología hoy día en proceso de transferencia está en este momento? Porque en otros países se pueden dar cuenta de qué tipo de cliente tiene en otros países. ¿Qué avance puede haber allí en este momento?
En tecnología, más que todo, yo creo que va a depender. Por ejemplo, hoy en día Panamá está viendo el tema de beneficiario final, que las firmas abogados hagan un listado de los beneficiarios finales. Si este tema ya es un tema que es abierto, sí, podría darse, sí, pero también tendría que tener información de las empresas en sí, si tienen transacción o no tienen transacción. Entonces, sería un poco, creo que demoraría un poco bastante en eso, pero puede darse, claro. Con todo también este intercambio de información que va a estar dando Panamá también. Claro, Sí. yo he recibido oficios de la Oficina Internacional de Tributación en un mismo día. O sea, yo sí he visto la agilidad en el sistema, en alguna medida. O sea, de un proceso que tengo en otro país, llegó el oficio o el requerimiento al Departamento de Tributación Internacional y al día siguiente está localizada la empresa aquí. Exacto. Yo le comparto mucho a las empresas internacionales de, oiga, eso no es como era antes, que eso era no, hoy día la tecnología, los escáneres y todo lo demás, o sea, algo que esté allá, aquí se puede saber de inmediato, prácticamente. Entonces, pienso que también es parte de la nueva cultura de Sí, de transferencia. sí, sobre todo eso de que, bueno, el contribuyente tiene que ser consciente de que tiene que reportar la declaración de renta a la transacción, porque en caso que tenga una inspección de la Dirección General de Ingresos y no puso la transacción, la línea que corresponde, Uy, ahí tiene problemas. Ese es un problema grave. Grave. Y eso hay que prestar mucha atención. Hay que declarar los precios de transferencia y entrar. A ver, ¿por cuánto andan los precios de los estudios de precios de transferencia? A veces los clientes se quejan, oye, pero voy a pagar tanto por un estudio. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Qué nos pueden decir? El promedio de costos, de precios y el tiempo en que uno o el profesional que se dedica a este tipo de cosas se demora en hacer un estudio, dependiendo del tamaño de la empresa, me imagino, pero tiempos promedios. Y un tiempo promedio de eso realmente puede ser 2 semanas, porque realmente requiere mucho análisis técnico, ver los comparables, si ese comparable cumple con la ¿Qué son comparables? Bueno, en la parte técnica, todo se reduce, simplificando todo. ¿Qué es precio de transferencia? Lo que busca es analizar que el comportamiento económico o comercial que yo tuve con mi parte vinculada se comporte igual a como se hubiese comportado si yo hubiese pactado operaciones con una agente independiente. Es decir, si yo pudiese haberle comprado bienes o servicios a un agente independiente, yo como agente económico voy a actuar buscando el máximo beneficio de esa transacción. ¿Qué sucede? Cuando efectúe esa misma operación, pero con partes relacionadas con un agente vinculado, con una empresa perteneciente a mi grupo empresarial, yo debería actuar de la misma manera. No simplemente, como somos vinculadas, no te preocupes, te lo dejo por debajo del costo. O véndemelo por debajo del costo. No, debería yo actuar en el mismo comportamiento como un agente económico cualquiera. Claro. Entonces, todo se reduce a hacer un análisis comparativo a nivel de funciones, a nivel de activos, a nivel de riesgos, a nivel del desempeño y la participación que yo tengo dentro del grupo, la incidencia que tienen las otras partes que estuvieron vinculadas en la transacción en el desempeño propio como agente, como contribuyente aquí en Panamá, cómo fue mi desempeño, cómo es la incidencia de ellos hacia mí y mío hacia mi grupo. Entonces, tenemos que analizar la parte financiera, la parte contable, el desempeño económico, analizar las cifras, cómo esa operación, si fue a nivel de costo, ingresos o gastos, tiene incidencia en los reportes financieros, en los indicadores de rentabilidad, y eso me va presentando unos ciertos resultados que actúan como si fuese un termómetro, como cuando los médicos revisan los reportes clínicos y pueden establecer un diagnóstico. Claro. Entonces, ¿qué surgen? Los comparables son todos estos elementos externos que pueden ser mis otros proveedores con los que hago la misma operación que hice con vinculada, o en el caso excepcional que si yo no tengo o otros proveedores con los que hago lo mismo, tengo que buscarlos afuera.
Claro. Entonces, esa información se puede buscar en fuentes de informaciones públicas o en fuentes de informaciones privadas. Claro. ¿Qué sucede? En el caso particular de Panamá, no tenemos fuentes públicas. Claro. Muy pocas, Muy realmente. pocas, solamente Ah, la superintendencia de bancos que nos suministra información a nivel de tasas de interés de préstamos de la banca comercial. Claro. Y en algunas ocasiones la información que podemos sacar de la Bolsa de Valores de Panamá. Pero de ahí en adelante estamos muy limitados. Entonces, esa información financiera que debemos obtener de fuentes privadas, de bases de datos privadas. Entonces, se hacen búsquedas, filtros muy específicos, muy técnicos para poder determinar posibles empresas externas, afuera, internacionales, que pudieran de cierto modo parecerse a nuestro contribuyente local. Y con base en ciertos análisis hacemos eso, una comparación. Claro. Vemos Esos son los comparables que son necesarios en los estudios de precios de transferencia. Sí, eso es lo que se habla de comparable interno cuando tienes una venta con la misma transacción con un cliente tuyo. Un comparable local, la bolsa de valores, en caso tal y comparable ya externo, base de datos. Base de datos. Ok. Sí. Muy importante. Estos estudios de transferencias, el precio puede andar entre los 4.000, 5.000, 6.000 dólares. A veces, si yo quiero proteger mi empresa, quiero proteger mi grupo, por lo menos en Panamá va a tener un costo. ¿Más o menos está por ahí ese precio o depende? Depende de la transacción, depende de la actividad de la empresa. ¿La qué? La complejidad. Por ejemplo, si tienes un cliente, por ejemplo, que tenemos que está dedicado al tema de trenes, por ejemplo. Empresas en el mundo que se dedican a temas de trenes son muy pocas, son exclusivas. Sí, muy pocas, sí. Sí. Entonces no vas a encontrar gran comparables Comparable, en ese sentido. porque en el mundo hay poquitas. Sí. Entonces depende de todo eso. ¿Sí? Claro. Pero más que el precio, yo creo que lo que el contribuyente tiene que tomar en cuenta es que hacer el estudio a tiempo, bien planificado, que concilie tu declaración de renta con el formulario de 30, lo que te evita que estés bajando y subiendo escaleras en la dirección Claro. de ingreso, que a la larga te sale mucho más caro que el mismo costo del Vivir estudio. una contingencia de no tener el Sí. estudio ni poder declarar las Porque operaciones. solamente buscar abogado para el tema de reconsideración en la Dirección General de Ingresos. Sí. En el TAT, por lo menos el caso que hay en el TAT. O el TAT, y después estar si quieres a la Corte Suprema. Y por otro Que se lado, cobra aparte. y por otro lado, si al final la Corte dice le da la razón a la Administración Tributaria, lo que vas a tener entonces un tema de doble imposición. Doble imposición. Sí. Es más costoso. Es más costoso. Es más inteligente pagar los servicios para el precio de transferencia para asumir esos costos que no hacerlo. La verdad, esa es la verdad. El riesgo es demasiado alto y el costo económico relacionado con ese riesgo es también altísimo. Ahora, lo que sí es cierto que, por ejemplo, una empresa que tenga una transacción, ponte de $10,000, realmente esos son temas que la Dirección General de Ingresos, que pienso yo que debería poner límites de eso, no solamente de cero. $1 de transacción te sale más barato pagar la multa que hacer el tema del estudio, o sea, ¿me explico? Claro, sí, y verdad. vas a pagar la multa. Claro, Sí. claro. Ok, ya concluyendo, y la verdad pues agradezco mucho a Laura Palma, economista, a Omar Camero, contador tributarista, pero me gustaría que, concluyendo ya, démosle un mensaje a todas las personas que nos escuchan que de momento esta información les sirve muchísimo para sus empresas. Ya le dimos consejos con respecto al precio de transferencia. Mandémosles una conclusión con respecto al tema cada uno individualmente para ya concluir nuestro panel, que hoy pues ha sido técnico y ha sido muy instructivo. Yo creería que el tema de precios de transferencia de deuda es un tema de planificación fiscal, no meramente cumplimiento. Y que al final, si te vas por tema de precio, realmente al final te puede causar problemas. Un estudio bien sustentado, un estudio soportado, que cumpla con todas las regulaciones, con la guía de precios de transferencia, no debe tener ningún tipo de problema. Perfecto. Laura. El riesgo de no hacer un estudio, incluso el riesgo de no hacer un diagnóstico que nos pudiera llevar a un estudio de precios de transferencias
y cumplir con la simetría que nos pide la administración tributaria, ese riesgo de no cumplir no lo vale. Ni económico, ni el estrés, ni la zozobra de saber que podemos ganarnos un alcance que puede abarcar precio de transferencia, renta complementaria, ITBM y todos los impuestos nacionales que puedan haber. Así que realmente el riesgo no lo vale. El contribuyente tiene que tener una tranquilidad tributaria. Eso, Exactamente. eso. Y para eso están los asesores y en esta oportunidad los expertos en el proceso de transferencia. Omar es nuestro coach en este tema. Igualmente trabajamos en conjunto en alianzas para que nuestros clientes en grupo hagamos los estudios de transferencia con todo el expertise que maneja la oficina de Omar Camero, que es Camero y Camero Asociados. Bueno, muchas gracias por su tiempo a todas las personas que nos escuchan en las redes sociales. Gracias Laura, gracias Omar. Y pues pongámonos al día en precios de transferencia. Y como siempre decimos, seamos profesionales en nuestra empresa, en nuestro negocio. Y este es un tema que todo empresario, toda persona que maneja negocios internacionales, es un lujo no saberlo. Tiene que saberlo y cómo cumplir las normas de legislación mundial. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, doctor.